Bienvenidos justicieros y justicieras a mi canal. Soy Jordi Roth. Como abogados penalistas queremos que nuestros clientes no entren en prisión. Hay determinados casos donde existe una sentencia firme que condena a entrar en la cárcel y en cambio está en nuestras manos el lograr impedirlo. En este vídeo os voy a dar la estrategia para lograrlo y estar atentos al final del vídeo porque os voy a explicar un supuesto que hay muchos abogados que desconocen. ¡Vamos allá! Condenar al cliente, ¿qué puedo hacer? Vamos a tratar tres supuestos. Pena inferior a 5 años de prisión, pena de 2 a 5 años y pena inferior a 2 años de prisión. En el primer caso, lo único que podemos hacer es pedir el indulto al ministro de Justicia. Cuando la pena es superior a 2 años e inferior a 5, lo que podemos hacer, siempre y cuando se den los requisitos, es que entre en juego la atenuante según el artículo 21 en relación con el artículo 22, ambos del Código Penal, que es cuando concurre en nuestro cliente una adicción a estupefacientes, alcohol o circunstancias similares. Y la tercera sería cuando piden menos de 2 años. En este caso lo que podemos hacer es que entre en juego la institución de la suspensión de la pena. ¿Qué es la suspensión de la pena? Es que si es la primera vez que la persona ha cometido un delito o tiene los antecedentes penales cancelados o se le pueden cancelar y paga la responsabilidad civil o existe un pago de responsabilidad civil, entonces puede optar a que no tenga que cumplir la pena, siempre que esté durante un tiempo portándose bien. El tiempo siempre lo establece el juez y es de 2 a 5 años. Cuando pasa este tiempo sin cometer ningún delito, entonces le dan lo que se llama la revisión de la pena. El auto o tribunal dicta un auto y entonces ahí queda archivado el procedimiento. Fue de lo que se benefició en su momento Messi y Cristiano Ronaldo. Mi cliente toma drogas o alcohol y le siguen pidiendo los 5 años de cárcel. ¿Qué puedo hacer entonces? Pues que entre en juego la atenuante que he dicho antes de drogadicción, alcohol y sustancias similares. Aquí pongo las sustancias que son. Lo primero que vamos a hacer es contratar un especialista médico para que visite a nuestro cliente y haga un informe sobre la adicción que él tenga. Una vez hecho este informe, pediremos también que lo vea el médico forense con idéntico fin. Y posteriormente solicitaremos la pericial en acto juicio oral de ambos profesionales. Con ello podemos lograr que se demuestre que nuestro cliente tiene una adicción o que cometió el delito debido a la adicción a dichas sustancias. Así lograr que le den la suspensión de la pena y no tener que ingresar en la cárcel por pena incluso de 5 años. Mi cliente no toma drogas ni alcohol y le siguen pidiendo 5 años de cárcel o más. Lo mejor que se puede hacer es contratar un abogado penalista como un servidor, el cual sabrá ejercitar la estrategia oportuna para lograr la solución. O en caso de que no sea esa la meta, intentar tener el mayor número posible de atenuantes para que la pena sea una pena aminorada lo máximo posible. Muchas veces hemos hecho todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos, pero a pesar de ello no logramos que el cliente deba entrar en prisión. Cuando lo haga, estará 3 días antes de ir a la galería y la Junta de Tratamiento tiene 2 meses para clasificar. El tratamiento siempre debe estar enfocado hacia la reeducación y reinserción social. Aquí, al lado os dejo el artículo 25 de la Constitución, que de tal forma lo establece. Los grados de clasificación son 3. En primer grado penitenciario, que es el demonio este que tenéis aquí. En segundo grado penitenciario, ni fu ni fa. Y en tercer grado ya, que como podéis observar en la foto, está más contenta la persona. Primer grado penitenciario. ¿Qué es esto de primer grado penitenciario? El demonio, y son peligrosos e inadaptados. Debo decir también que se aplica tanto a presos preventivos como a condenados. Es decir, presos preventivos son los que no tienen aún sentencia firme o que no ha bajado el testimonio de la condena, y los condenados son los que ya tienen la sentencia firme. El segundo grado penitenciario se aplica el régimen normal, la convivencia normal entre comillas, el centro, pero que no pueden gozar aún de semilibertad, y previo paso a gozar de semilibertad deben de haber realizado salidas programadas. Es importantísimo esto de las salidas programadas, porque es el paso previo a poder obtener permisos de salida. Es muy importante decir que las juntas de tratamiento quieren que el reo reconozca los hechos y se sienta arrepentido de lo que sucedió. Es un paso importante para entrar con buen pie en el tratamiento penitenciario. Permisos de salida. Los permisos de salida los pueden disfrutar los reos clasificados en segundo y tercer grado. En primer grado no. Es cierto que tienen determinados permisos extraordinarios, pero no son objeto de este vídeo. Pueden disfrutar desde 36 a 48 días al año el permiso de salida, pero deben de tener como requisito la cuarta parte de la pena cumplida. Y sobre todo deben de gozar de buen comportamiento, de buena conducta. Si no tienen buena conducta, no van a tener permisos. Como máximo los permisos tendrán 7 días de duración.
Tercer grado penitenciario, el régimen abierto, es por ejemplo el régimen que disfrutó el señor Iñaki Urdangarín. Pueden estar en talleres o en secciones abiertas o unidades dependientes. Todas dependen también de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario. Si tenéis alguna duda o algún comentario, me lo dejáis aquí abajo y yo intentaré resolverlo lo más rápido posible. El régimen abierto restringido será para determinadas personas que tienen que ser tuteladas y tienen salidas también pero restringidas, acompañados. Por ejemplo, pueden ir al zoo, pueden ir a la playa, pero con funcionarios que los supervisan. Está aplicado cuando el tratamiento lo considera a personas en tercer grado, personalidades anómalas también y también aquellas personas que no consiguen lograr un puesto de trabajo en el exterior. La penúltima fase del grado penitenciario es la semilibertad. ¿Qué significa esto de la semilibertad? El interno va a poder hacer durante todo el día todo lo que quiere, es decir, puede estar en su casa, puede estar de vacaciones, puede estar en la playa, puede estar con los amigos, pero a la noche, ineludiblemente, va a tener que volver a dormir al centro penitenciario. La última fase, el tercer grado penitenciario, es la ansiada libertad condicional. Hay tres caminos para llegar: normal, el excepcional y por último el extraordinario. ¿En qué se diferencian? En el tiempo que se exige de cumplimiento de pena. Para el primero se exige que se deben de tener cumplidas ya 3/4 partes de la pena. Para el segundo 2/3 partes y para el extraordinario tan solo la mitad de la pena. En todos ellos se exige buen comportamiento. El buen comportamiento ya estáis viendo que es un requisito esencial. Y también debe estar pagada la responsabilidad civil. Es decir, buen comportamiento y que la responsabilidad civil esté pagada o que exista un pacto de pago. La responsabilidad civil regimentalmente es muy importante y para intentarse librar de la pena o salir antes de la cárcel también es muy importante. El segundo, el régimen excepcional, también exige que se haya visto un comportamiento cultural, laboral o ocupacional que haya provocado un cambio en la conducta previa delictiva de la persona. Y en el régimen extraordinario solamente se aplica para las primeras condenas y no pueden haber superado los 3 años. El régimen extraordinario y el excepcional se exige cumplir todos los requisitos de normal, salvo el tiempo de duración de la condena. De lo que había dicho al principio. Hay determinados supuestos donde al cliente le han dado la suspensión de la pena o se ha conformado con la suspensión de la pena, con una pena determinada inferior a 2 años. Y tiene la mala pata de antes de que le remitan la suspensión de la pena en concreto, que comete otro delito. Puede ser la semana siguiente al darle la suspensión de la pena, al cabo de una semana, 2 meses, o incluso que le quede solamente un día para la revisión definitiva de la pena. Y desgraciadamente comete un delito. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esta persona no acabe en prisión? Aquí tenéis la clave. Hay que ir ralentizando el procedimiento para que vaya poco a poco y así el primer procedimiento que le dio la suspensión de la pena acabe remitiendo. ¿Para ello qué haremos? Pues presentaremos un recurso de apelación, recurso de casación en su caso, solicitaremos el recurso de amparo al Tribunal Constitucional y a su vez pediremos al Tribunal Sentenciador la suspensión de la ejecución de la pena en tanto se tramita el recurso delante del Tribunal Constitucional. Y por último, solicitaremos al Ministro de Justicia un indulto para nuestro representado y a su vez pediremos al Tribunal Sentenciador la suspensión de la ejecución de la pena en tanto se tramita el indulto. También podemos pedir al Ministro de Justicia la suspensión de la pena en tanto se tramita el indulto. Espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis encontrado interesante. Suscribiros a mi canal, dejar comentarios y decirme todas las dudas que tenéis. Hasta la próxima.